Pues buenas tardes, mi nombre es Álvaro Gutiérrez y soy coleccionista, entre otras cosas, coleccionista de libros desplegables, los que llaman libros pop-up. Los coleccionamos mi mujer y yo ya desde hace 25 años y bueno, pues tenemos montada en la sala del artesonado del Palacio de Fonseca una exposición de libros desplegables y ahora lo que voy a hacer es una charla, una presentación sobre este tipo de libros. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es contar por qué esta charla se titula, como están viendo, Libros Pop-up, una historia en 4 dimensiones. Y lo primero es explicar lo que son los libros pop-up. Esta palabra anglosajona que se ha impuesto a nivel mundial, porque ya se está utilizando en todos los idiomas. Aquí entramos en una librería en Santiago y vemos libro pop-up. Podría traducirse, es un título así como onomatopéyico, pero pop, que explota y que sube hacia arriba. En cualquier caso son esos libros que recordamos por haber tenido de niños, esos libros que al abrirlos una arquitectura de papel emerge y se hace tridimensional. Por extensión se ha acabado llamando libros pop-up a todo libro que tenga algún elemento móvil o desplegable. Y bueno, pues ya hace 25 años, como decía, que empezamos a coleccionar este tipo de libros. En casa tenemos más de 2000, bueno, ahora alguno menos, porque aquí en el Palacio Fonseca tienen ustedes 80 y creo que de los mejores. Y como ven, yo aquí me he venido con muchos libros, pero no les he escogido al azar, les he escogido con un cierto criterio. Entonces, lo primero que voy a contarles es cómo está estructurada esta charla que voy a hacer. Y lo que voy a hacer es que, con todos estos libros que he traído aquí, contarles cómo han evolucionado estos libros, cómo funcionan y de qué tratan. Son los 3 ejes en los que se va a mover esta charla: la historia, la técnica y la temática de los libros desplegables. Aunque antes voy a hacer una introducción contando el anhelo del ser humano por dar profundidad y movimiento a las imágenes planas, y finalizaré con algunas reflexiones sobre el tema. Bueno, pues ya sin más voy a comenzar con ese preámbulo y decirles que si pensamos, los libros desplegables tienen una historia de 700 años, pero en realidad esa búsqueda de dar profundidad a las imágenes nos remonta a hace muchísimo más. Hace 20.000 años, cuando el hombre decoró los techos de las cuevas de Altamira, no lo hizo en un lugar cualquiera, sino que buscaba las protuberancias de la roca para dar profundidad a las imágenes que estaban pintando. En esta imagen egipcia parece como que el artista no tiene las cosas muy claras. Si nos fijamos bien, veremos que el torso y el ojo está dibujado de frente, mientras que las piernas y el perfil de la cara están vistos de perfil. O sea, ha utilizado distintos puntos de vista. Tal vez tenía las cosas mucho más claras de lo que creíamos, y lo que trataba de hacer era buscar el punto de vista que daba más información para representarlo de esa manera. Algo que el cubismo recogió muchos siglos después, haciendo que las cosas se representasen no como las vemos, sino como sabemos que son, buscando o utilizando simultáneamente varios puntos de vista si es necesario. En este grabado indio vemos que hay unos personajes al fondo y otros personajes que están en primer plano. Sin embargo, son del mismo tamaño los unos y los otros. Y sin embargo vemos que un personaje que está en el centro es mucho más grande. Lo que sucede en esta imagen es que el artista no ha querido representar a los personajes con su tamaño, no los ha representado según su posición en el espacio, sino lo que ha querido hacer es una jerarquía. Está claro que el personaje del centro es el jefe y los demás son los siervos. Hacia 1220 se pintó el banquete de los 5000. El punto de vista parece estar tomado desde arriba, pero vemos que los personajes que están más cerca del espectador son mucho más pequeños que los que están al fondo. Igualmente responde no a la posición en el espacio, sino a la jerarquía. Jesucristo y los apóstoles son más importantes que el resto de los personajes que aparecen en la obra. La Maestà de Duccio, pintada en el siglo XIV, Duccio ya aquí demostraba un dominio de la perspectiva, especialmente si nos fijamos en los detalles del trono. Sin embargo, pues vemos igualmente el tamaño desproporcionado de la Virgen y el Niño con respecto al resto de los personajes. Seguimos avanzando en el tiempo y hacia 1450 Paolo Uccello pintó la Ruta de San Romano, donde ya empieza a haber una inquietud por representar las cosas tal y como las vemos. En este cuadro aparecen una serie de flechas y lanzas por el suelo colocadas en perspectiva. Incluso aparece esta figura que vemos ahí, ese caballero con armadura muerto, que le vemos en un escorzo difícil, algo que no se había utilizado antes en la pintura, porque lo que se trataba era de representar el cuadro con profundidad. Los personajes del fondo ya se les ve más pequeños, sí se busca un tipo de representación fotográfica, de las cosas tal y como las vemos. Jean Fouquet, en el siglo XV, en estos grabados, parece que tenía ya
unas reglas de perspectiva que estaba intuitivamente buscando. Vemos ese ajedrezado del suelo y vemos esos toldos que están buscando el hacer una representación en perspectiva. Sin embargo, todavía no respondía a las leyes de la perspectiva que fueron dictadas por León Battista Alberti más tarde, en el que la principal regla número 1 de la perspectiva es que las líneas paralelas convergen en un punto. Entonces, ni en este cuadro se cumplía esa situación, ni en este otro, pero había una búsqueda intuitiva de representar las cosas tal y como las vemos. Sin embargo, en el siglo XV, Leonardo da Vinci ya manejaba y dominaba totalmente las técnicas de la perspectiva. En la famosa Última Cena que está en Milán, pues vemos que sí que se cumple la regla de que todas las líneas paralelas convergen en un punto, y además ese punto coincide que es la cabeza de Jesucristo. Cabría preguntarse y reflexionar qué es lo que había ocurrido durante tantos siglos. ¿Cómo es posible qué es lo que ha cambiado fundamentalmente? Es la pregunta. Entre esta banquete de los 5.000 y esta Última Cena de Leonardo, ¿ha cambiado que conocemos las leyes de la perspectiva? Sí, pero fundamentalmente lo que ha cambiado es la mentalidad del hombre. En el Renacimiento ya no solamente se pintaba para alabar a Dios, sino que el hombre empezaba a cobrar fuerza dentro del universo del arte. Cabría preguntarse si en el medievo las toscas esculturas medievales significaban que se les habían atrofiado las manos a los artistas si las comparamos con lo que se hacía en la Grecia clásica siglos antes. Pues todo responde a que el arte iba evolucionando y cambiaba sobre todo la concepción de que el hombre empezaba a ocupar el centro del universo. Voy a seguir con otros ejemplos en los que la perspectiva iba avanzando, como por ejemplo este famoso cuadro de Mantegna, con este Jesucristo yacente de 1466 que está en un difícil escorzo. Al fin y al cabo, la perspectiva no es más que una ilusión, es un engaño. Si paseamos por Roma, cerca del Panteón está la iglesia de San Ignacio. Y en esta iglesia, cuando entramos y miramos hacia arriba, lo que vemos son estos frescos que pintó Andrea Pozzo en el siglo XVII, y aquí hace una mezcla teatral, mezcla la pintura con la arquitectura, con la escultura, para crear el efecto del engaño al ojo, el trompe-l'œil, el trampantojo. En la iglesia la vemos, al fondo vemos la cúpula, pero cuando caminamos por la iglesia pues nos damos cuenta de que no hay cúpula, que está también pintada, es un cielo raso. Ese engaño al ojo se puede hacer también de otra forma, no solamente con las leyes de la perspectiva, se puede hacer manejando muy bien las luces y las sombras, como ocurre en esta casa patricia de Ámsterdam del siglo XVII, que solamente nos damos cuenta de que es plana, este bajorrelieve que hay en esta casa, nos damos cuenta de que es plano si recurrimos al sentido del tacto. Posiblemente uno de los que visitó esta casa de Ámsterdam fuera Mauricio Cornelio Escher, o Escher, como le llamamos todos, este matemático y dibujante que manejaba las reglas de la perspectiva como nadie, por eso podía hacernos todos estos engaños, jugando con varios puntos de perspectiva distintos, que es como funciona en realidad el ojo, o con estas figuras imposibles, esta escalinata que vemos a un personaje que sube, sube, sube y acaba en el mismo sitio donde empezó, o este famoso arroyo en que el agua fluye hacia abajo y acaba más arriba de donde comenzó, o este famoso grabado del Belvedere, donde todavía no tenemos claro si la escalera está dentro o fuera del Belvedere. Tal vez la respuesta la tenga este personaje que aparece ahí intentando resolver un puzzle. Bueno, pues vamos a seguir con este tema de la profundidad en la pintura y llegamos a las Meninas. Hemos dado un poco marcha atrás. Y en las Meninas, ¿por qué lo traemos aquí? ¿Qué tiene esto de tridimensionalidad? Bueno, pues las Meninas tienen una tridimensionalidad conceptual. Cuando llegamos al Museo del Prado y nos ponemos delante de las Meninas, ¿qué vemos? Pues estamos viendo a la izquierda un señor con bigote que nos está mirando. Ahí de frente una serie de personajes, el perro, al fondo otro personaje que nos mira, y vemos ahí en una ventana dos personajes asomados que nos miran. Todos nos miran. Ah, bueno, un momento. No es una ventana, aquello es un espejo. Lo que están mirando es al espectador. Entonces, con esto ha conseguido Velázquez crear un espacio que se sale del propio cuadro. Es una tridimensionalidad conceptual. El espectador ocupa el espacio de los reyes, te estás viendo reflejado en el espejo que hay al fondo, y todas las figuras están dentro de un espacio tridimensional que se genera virtualmente con esta concepción que hizo Velázquez de las Meninas. El conocimiento de las leyes fisiológicas de la visión llevó a que en el siglo XIX se inventasen algunos artilugios y aparatos para jugar con la vista, como los estereóscopos, es decir, saber que nosotros vemos tridimensional porque nuestra vista ofrece un punto de vista ligeramente modificado 10 centímetros de un ojo con respecto al otro.
Esto es un libro con imágenes estereoscópicas actual. Pero bueno, fue a finales del siglo XIX cuando se comercializaron los estereovisores que permitían, pues eso, independizar la vista de cada ojo, que es lo mismo que tenemos en el actual cine tridimensionalidad conseguido a base de luz polarizada. Los anaglifos, que era un principio parecido, filtrando una imagen, la del ojo izquierdo y la del derecho, con filtros de colores. Las relifografías, que son esas imágenes que vemos en las tiendas de los chinos, las hay siempre, esos corazones de Jesús o esos barcos, todo eso conseguido también, pero filtrando las imágenes con pequeños prismas de plástico. Más reciente es esto del ojo mágico, un invento que se hizo a principios de los años 90 que permite, sin ningún tipo de artilugio, simplemente con nuestra vista haciéndola divergir, veíamos imágenes tridimensionales. O la holografía, que se consigue gracias a la invención del rayo láser, se consigue sobre una placa fotográfica que cada punto contenga toda la información del objeto fotografiado y nos permite ver tridimensionalmente. Bueno, pues esto ha sido un pequeño repaso de ese anhelo del ser humano por dar profundidad a las imágenes planas. Por poner algún ejemplo también de esa búsqueda del movimiento, he traído aquí algún cuadro de la historia de la pintura, como por ejemplo este Tintoretto de 1555 que representa a San Jorge y el dragón, donde vemos que hay toda una sensación de movimiento producida por la espiral de curvas que tiene el propio cuadro, no solamente en la cola del dragón y el cuello y el caballo y la cola del caballo y el vestido de la mujer y todas esas nubes, sino que todas las líneas curvas producen sensación de movilidad. Igualmente, en la famosa Noche estrellada de Van Gogh, pintada en 1889, pues se produce esa sensación de todo un universo de movimiento que contrasta con el chapitel recto de la iglesia del pueblecito que se encuentra al lado. En las hilanderas, Velázquez consiguió un efecto fotográfico de movimiento en la rueda de la rueca, que la vemos como dar una sensación de giro, y bueno, pues ese efecto pictórico, pero lo hizo siglos antes de que se inventase la fotografía. Marcel Duchamp sí que reconoció que era deudor a la fotografía en este desnudo bajando una escalera número 2, pintado en 1912, en el que descomponía el movimiento en distintas posiciones. Y por supuesto que los futuristas italianos, que trataban de plasmar la dinámica del mundo moderno de la época industrial, pues lo hacían tratando de descomponer el movimiento en distintas fases. El cómic heredó todo esto y de alguna forma nosotros viendo esta imagen ya sabemos que Obelix no tiene 5 narices, sino que lo que está haciendo es moviendo la cabeza de un lado a otro, o sabemos que aquí Asterix y Obelix están repartiendo bofetadas a esos locos romanos a diestro y siniestro. Bueno, pues también se inventaron a finales del siglo XIX, donde había esta obsesión por los juegos de visión, se inventaron algunos efectos que consistían, por ejemplo, el efecto moiré, que es superponer dos tramas y moviéndolas ligeramente se producía una sensación de movimiento. Esto lo vemos a veces en aeropuertos, hay artistas como Rivera o como el venezolano Soto que crean estas obras visuales, op art, que da esa sensación y a veces lo vemos sin querer simplemente cuando caminamos por las calles y se superponen dos vallas o dos tramas. Bueno, pues si hablábamos de la visión estereoscópica, cuando hablábamos del relieve, al hablar del movimiento tenemos que hablar de un defecto que todos tenemos, que es la persistencia retiniana, que consiste en que cuando nosotros vemos algo, ese algo permanece en nuestra retina instantes después de que dejamos de verlo. Si nosotros vemos una luz y cerramos los ojos, esa imagen de la luz se queda en nuestros ojos. Eso es en lo que se basa el cine, en este defecto que tenemos. Estos juguetes de finales del siglo XIX, como es el zootropo, que hace que al girar ese tambor, si miramos por las rendijas, vemos el movimiento porque entre cada imagen, con distintas posiciones de ese dibujo animado, se nos interpola una imagen negra que es la que hace que se funda una imagen con la otra y de él la sensación de movimiento. Bueno, pues está el zootropo, está el prasinoscopio y está el fenaquitiscopio, que son juguetes de finales del siglo XIX. Y dicho todo esto que estoy diciendo en este preámbulo, donde estoy hablando de ese anhelo del ser humano por dar profundidad y movimiento a las imágenes planas, pues les diré que esta charla no va a tratar ni de estereografía, ni relifografía, ni agravismo, ni nada de todo esto. Va a tratar de esos libros en los que las imágenes se ven tridimensionales y se mueven de la forma más elemental, mecánicamente. Bueno, pues en realidad no se sabe quién inventó o quién se le ocurrió, al primero que se le ocurrió, introducir un elemento mecánico en un libro. Pero la noticia más antigua que se tiene se la debemos posiblemente a Ramón Llull de Mallorca, cuando en el siglo XIII lo que hizo fue incluir dentro de los libros unas ruedas giratorias. Él las utilizaba para su teoría sobre la existencia de Dios. De esa misma época era Matthew Paris, un monje que vivía en una abadía cerca de Londres, que lo que se le ocurrió fue lo siguiente a este hombre. Había unos libros allí, unos calendarios que utilizaban los monjes,
para saber los días festivos en función del calendario y demás. Y eran libros muy grandes y muy aparatosos que tenían que mover los monjes encima de la mesa. Este fue el que se le ocurrió a Mathieu Paris. Dice, bueno, pues entonces en vez de mover el libro, lo que voy a hacer es un disco suelto, cosido al centro, y lo que muevo es el disco. Así nació el primer elemento móvil en un libro, una volvela. Las volvelas, del verbo volvere, girar, en latín. Pero no fue hasta finales del siglo XVIII cuando a alguien se le ocurrió que todo esto de los libros con movimiento, pues además podía ser divertido. Entonces nacieron a finales del siglo XVIII los arlequinades. Los arlequinades, del cual en la exposición tienen uno, la exposición que tenemos aquí en el Palacio Fonseca tiene uno original, esto es un facsímil. Se llamaron así porque eran unos libritos en los que la figura protagonista era Arlequín, el famoso personaje de la pantomima italiana. Y lo que se hacía es que a base de unos solapas que se levantaban, se iban obteniendo variaciones de una historia original. Este en concreto que estoy enseñando es un arlequinade de Robert Sayer. Bueno, pues la historia de los libros desplegables tiene su momento cumbre, su edad de oro, a finales del siglo XIX. Y fundamentalmente hay que hablar de tres nombres vinculados con Alemania y también con Inglaterra, porque los tres eran nacidos en Alemania, pero estos tres hombres, que eran editores y artistas, emigraron a Inglaterra. En la exposición tenemos una vitrina dedicada a cada uno de ellos. Uno es Lothar Meggendorfer. Lothar Meggendorfer ideó una serie de figuras que tienen, no sé si se ve mejor o peor, que tienen una serie de lengüetas que al accionarlas hace que se produzca una animación en el personaje que se presenta. Les estoy enseñando una reproducción, pero el original de este libro en concreto está en la exposición. La diferencia entre el original y este es que aquí estamos viendo estos remaches de plástico, en el que está en la exposición son espirales de cobre. Bueno, Lothar Meggendorfer, este artista de Múnich, se caracterizaba por su buen humor. Este hombre era el menor de los 25 hijos que tuvo su padre, con dos mujeres, y en el colegio pues le expulsaron de varios colegios porque se pasaba todas las clases dibujando caricaturas de los profesores. Lo característico de este hombre es el buen humor que muestra en todas sus viñetas. Por ejemplo, ver a un señor planchando a finales del XIX pues debía ser muy divertido, aunque a mí ahora no me hacen ni pizca de gracia, pero bueno. O aquí estas figuras, siempre caracterizado por el buen humor. Él empezó haciéndolo como regalo para sus hijos y acabó editándolo. El libro más famoso, posiblemente el que quieren todos los coleccionistas de libros desplegables, es El Circo Internacional, que es un panorama tridimensional de Lothar Meggendorfer en el que se acumulan más de 400 figuras. Pues igualmente les estoy mostrando una reproducción, pero el original de este libro, que yo sepa solo hay uno en Europa, le tienen ustedes ahí en la sala de exposiciones. Bueno, yo creo que esto lo vamos a ver mejor si se lo enseño así, ¿eh? Pero vamos, ya les digo que esto es una reproducción, que el original lo tienen ahí en la sala de exposiciones, que además es más complejo porque aquí están simplificadas capas con respecto al original. En 1880, toda niña bien que se prestase tenía en su habitación El Circo Internacional de Lothar Meggendorfer. El problema es que son libros tan delicados y como están dedicados a ese público infantil, pues es muy difícil que lleguen a nuestras manos hoy en día con todas sus piezas o más o menos intactos. Bueno, el segundo nombre vinculado a esta edad de oro de los libros desplegables que estamos hablando de finales del XIX es Ernest Nister. Ernest Nister se caracterizaba porque sus dibujos siempre estaban protagonizados por encantadores niños de mofletitos rojos y ricitos en bucólicos paisajes. Este que les estoy enseñando, Una ojeada al país de las hadas, este libro, el original, está también en la sala de exposiciones, además creo que está abierto por esta página. Y es curioso porque a finales del XIX la calidad de impresión de ese libro es buenísima. Estos libros, aunque se editaban para el mercado inglés y para el mercado de Nueva York, estaban impresos en Baviera y el troquelado era muy delicado. En el original que tienen en la sala, el báculo de este hada y toda la hojarasca tiene un troquel muchísimo más fino. Estaban cortadas una a una las hojas. Además, Lothar Meggendorfer, Ernest Nister inventó algo nuevo, y es que los libros se hacían tridimensionales al pasar la hoja, sin tener que hacer ninguna otra acción, sin tener que abatir nada como hacíamos en el Circo Internacional. Lo que colocó fue estos latiguillos, estas pestañas unidas a la página contraria, y hacía que se hiciesen tridimensionales. Bueno, yo les digo que esto es una reproducción, que el original lo tienen ahí en la sala de exposiciones, que además es más complejo porque aquí están simplificadas capas con respecto al original. Y
bueno, pues hemos hablado del Lothar Meggendorfer, de Ernest Nister, y el tercer nombre es otro alemán, que es Raphael Tack. Y de Raphael Tack, bueno, hizo muchísimas cosas, pero quizás lo más bonito eran estos panoramas con figuras troqueladas. Esta es una copia, el original también está ahí en la sala de exposiciones, y bueno, lo que se representa en este panorama son cuatro escenas, y cada una de ellas corresponde a un cuento clásico. Y aquí están todas las figuras troqueladas. Igualmente es mejor el del siglo XIX que el actual, porque el del siglo XIX, todas estas figuras están con prensa en seco, con relieve en seco, y tienen textura y tridimensionalidad las figuras. Y se van colocando en estas las lengüetas, se introducen en estos ojales y se van creando la escena de los cuatro cuentos clásicos: Cenicienta, El gato con botas, Caperucita y La bella durmiente, son en concreto estos cuatro. Bueno, pues todo esto se estaba haciendo a esa época de finales del siglo XIX, se empezó a hacer en el siglo XX, pero resulta que vino la Primera Guerra Mundial. Entonces las imprentas pues no estaban para estas frivolidades. ¿Y qué sucedió? Pues lo que sucedió es que se dejaron de hacer libros tridimensionales. Y entonces pues vino el ocaso de esos libros, pero, gracias Fernando, a finales del siglo XX hubo un resurgir, y ese resurgir se lo debemos a un inglés de nombre francés, Louis Giraud, que empezó a hacer una serie de tomos bastante gruesos, en los que introducía algunos elementos tridimensionales. Por ejemplo, este libro se llama La historia de Jesús. Además, los hizo ya como elementos que se podían ver desde cualquier sitio. Algunas figuras estaban pensadas para ver 360 grados alrededor de la escena. Además, inventó otra cosa este hombre, Louis Giraud, y era el hecho de que muchas veces se producía la acción al pasar el libro. En la exposición hay un libro que es El puente de la Torre de Londres, que además está en el vídeo representado, que se ve como al abrir el libro se va produciendo la apertura del puente. Bueno, pues estamos hablando de los años 20 y 30 con Louis Giraud. La historia de los libros desplegables es una historia de nombres, de ingenieros de papel. Le llamamos así ingenieros de papel, que es una denominación que se ha impuesto hacia los años 80, porque verdaderamente es ingeniosísimo, y hay que pensar que todos estos libros que nosotros vemos abiertos en la exposición son plegables. Parece una tontería, pero es lo que les diferencia de una maqueta o de un recortable. En 1934 se inventó una cosa. Se publicó un libro que se llamaba The Pop-Up Mickey Mouse y The Pop-Up Minnie Mouse. El de Pop-Up Mickey Mouse le tienen en la sala de exposiciones. Esta es una reproducción del de Pop-Up Minnie Mouse. Y esta palabra, que en los años 30 no cuajó, simplemente se utilizaba para el mercado inglés, resulta que en España este libro lo trajo la editorial Molino y lo llamó Ilustración Sorpresa. Ahora todos decimos pop-up. Bueno, el merchandising de Disney ya en los años 30, esto es anterior al estreno de su primer largometraje, de Blancanieves y los 7 enanitos. Pues seguimos avanzando en décadas del siglo XX, y en los años 40, con la Primera Guerra Mundial en curso, también se produjo un frenazo en la producción de libros desplegables, pero no desapareció. Hubo una tímida producción que se debía a gente como Julian Ware, que de origen alemán se afincó en Estados Unidos y produjo unos libros que eran relativamente baratos de producir, en los que todo era papel, aquí no había ninguna pieza metálica, y a base de lengüetas que se engarzaban y piezas que por dentro, entre las dos páginas, se iban enganchando, se producía movimiento con estas lengüetas, que además las podía colocar en cualquier sitio, no solamente en los laterales, sino que en cualquier sitio del libro, y se iba produciendo la acción. Julian Ware vendió más de 9 millones de libros, y en esa época tan difícil pues llevó la alegría a muchos niños, también en España en la época de la posguerra civil española. Todos estos libros fueron traducidos al castellano y publicados en España. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo, y en los años 50 aparece el primer nombre femenino vinculado a la historia de los libros desplegables, que es Geraldine Klein. Geraldine Klein producía una serie de libros en los que la papiroflexia se conseguía de una forma relativamente sencilla. Ella cogía una ilustración, la troquelaba, y con una serie de dobleces cóncavos y convexos se conseguía la tridimensionalidad. Pero si los tiramos, pues esto es totalmente plano. Eran libros relativamente baratos de producir,
y en los que Geraldine Klein pues, muchas veces utilizaba de modelos a personajes de su familia. Y además era una norteamericana que en sus libros muchas veces era el modo, el American Way of Life, las primeras lavadoras, la rouleau, todo eso aparecía reflejado siempre en los libros de esta mujer. En los años 60, la prioridad de estos libros se la llevó la antigua República de Checoslovaquia. En Checoslovaquia trabajaba un austriaco que se fue allí, era arquitecto, pero lo que le gustaba era dibujar cuentos y hacerlos tridimensionales. Se llamaba Wojtek Kubasta, y Wojtek Kubasta hacía libros en los que conseguía una tridimensionalidad muy volumétrica sin apenas nada, son libros finísimos y conseguía muchísimo volumen. Estos libros de Julian Ware le gustaron mucho a un norteamericano que se llamaba Waldo Hahn, y él creó una empresa para hacer libros tridimensionales, pero las condiciones del Pacto de Varsovia impidieron que se pudiesen llevar a Estados Unidos. Entonces al final tuvo que inventarse sus propios libros tridimensionales con la ayuda de un ingeniero de papel que se llamaba Ib Penning, un danés. Y Waldo Hahn hizo muchísimos libros desplegables. Todos los libros desplegables que vemos de la década de 1980, todos están hechos por Intervisual Communication, que es como se llamaba la empresa de este hombre, de Waldo Hahn. Bueno, una inflexión en la historia de los libros desplegables la tenemos en la persona de Andy Warhol. En 1976 publicó el Index Book, un libro que él diseñó y en el que introdujo unos cuantos elementos tridimensionales. Bueno, introdujo alguna novedad como el acordeón. Este es un libro que es muy difícil de conseguir, a pesar de que parece una bobada, que no es de hace tanto tiempo, pero hay muy pocos ejemplares que estén más o menos enteros como este. Bueno, se incluye aquí un disco de Lou Reed, tan de actualidad, por desgracia. Otro de los artistas o teóricos del arte importantes que también fue seducido por los libros desplegables fue el italiano Bruno Munari. Estos dos nombres han dado un realce a este tipo de libros, y por eso también existe mucho el libro de artista, o sea, artistas que utilizan el libro como base de su creación artística. Este libro, que es de 1989, La casa embrujada de Jan Pienkowski, tiene el honor de ser el libro tridimensional más vendido de la historia. Se han vendido de esta copia más de 4 millones de ejemplares. Es un ilustrador que ha ganado muchísimos premios como ilustrador en general, no solo por sus libros tridimensionales. Tiene otro libro que se llama Robot, también muy reproducido y traducido a muchísimos idiomas. Aquí, esta sierra que aparece ahí produce el sonido mecánico con la sierra. Bueno, pues hubo un artista holandés que se llama Ron van der Meer, que fue a ver a Waldo Hahn, ese americano que había creado Intervisual Communications, y le dijo que tenía una idea buenísima para hacer un libro sobre barcos de vela, para jóvenes y mayores. Y Waldo Hahn dijo que eso era una tontería, que estos libros eran solo para niños. Y se tuvo que buscar la vida. Cuando Waldo Hahn le llamó, ya había vendido los derechos a otra editorial y había vendido pues, más de 1 millón de libros de este barcos de vela. Waldo Hahn rechazó este libro, y lo bueno que tiene Ron van der Meer es que no solamente hace unos desplegables muy buenos, sino que les integra muy bien en el fondo. Es decir, aquí vemos la parte que es tridimensional, pero la parte que es pintada, dibujada del fondo, pues está muy bien pensada. Por ejemplo, en esta viñeta, esto es tridimensional, esto es plano, está jugando con el efecto trampantojo. Este hombre, Ron van der Meer, sigue en activo, sigue haciendo muchísimos libros. Aquí, por ejemplo, esta sombra que estamos viendo ahí no es del fleso porque está al otro lado, sino que está dibujada en el propio libro. Los libros desplegables a veces son plegables y a veces no. Hay que tener cuidado. Bueno, pues vamos a encaminar ya a la recta final de la historia de los libros desplegables con 3 nombres importantes. Uno es Robert Sabuda. Robert Sabuda tiene una vitrina en la exposición dedicada a él solo.
Ha hecho libros preciosos como La Alicia en el País de las Maravillas, un libro muy, muy premiado, o este maravilloso Mago de Oz. Estos libros tienen un montón de operaciones de desplegables. Luego hablamos un poco del montaje, pero claro, los libros desplegables tienen la siguiente circunstancia. Se puede mecanizar, por supuesto que la impresión, se puede mecanizar el troquelado, pero lo que es el montaje, y luego lo vamos a ver con la ayuda de Fernando, lo que es el montaje solo se puede hacer a mano, eso no se puede mecanizar. Entonces estos libros, hasta hace unos pocos años, se estaban ensamblando en países de mano de obra barata como Colombia o México, pero todos los que vemos ahora en las tiendas están ensamblados todos en China o el sudeste asiático. En concreto, este libro tiene más de 200 operaciones de ensamblado. Entonces esto se hace con un montonazo de gente trabajando en naves. Esto para el ingeniero de papel, mira a ver que no se dobla. Bueno, David A. Carter es otro de los autores actuales que ha creado esta serie de libros muy abstractos de inspiración que nos recuerda a Miró o Alexander Calder, artistas contemporáneos, en los que bueno, juega con formas y geometrías más bien abstractas. Esta es una serie que comenzó con este libro, Un punto rojo, le siguieron el 2 azul, el cuadrado amarillo, y hay otro último número que se llama Ruido blanco, con lo cual ha finalizado una serie de 5 colores. El cuarto, 600 puntos blancos. Y bueno, la parte dedicada a la historia de los libros desplegables, pues quiero finalizar con un ingeniero de papel que se llama Fernando Ferreras, que tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí, y es el autor de esta Catedral de León que tienen ustedes en la exposición, y que bueno, habla por sí sola. Lo más difícil de esto es concebirlo, luego hacerlo también es complicado, pero eso nos lo va a contar luego Fernando. Un libro desplegable no es más que una sucesión de distintos elementos simples. ¿Y cuál es lo más simple que se puede encontrar uno en un libro? Pues una solapa que se levanta y deja a la vista una imagen que hasta ese momento no se veía. Eso es lo que teníamos con los antiguos libros de medicina, que esos que se iban levantando por capas el cuerpo humano y íbamos viendo todas sus vísceras. Pero yo me he traído este libro, que aunque puede parecer simple e infantil, a mí me parece que tiene conceptualmente una cosa buenísima. Es un libro de solapas, pero el artista ha tenido la genial idea de que el reverso de la solapa se mimetiza con el fondo. El libro se titula Cuando yo era pequeño, y aquí vemos a todos estos animales con la divertida vida que llevan ahora, pensando cómo eran de niños o de animalitos, vamos. Francia está haciendo libros muy, muy buenos también en los últimos años. ¿Cómo creen que el lobo, lo que le gusta, así le vemos, pero en realidad lo que le gustaría al lobo es... Bueno, pues esto es la solapa, que podemos decir que es el elemento móvil más sencillo que podemos encontrar en un libro. Vamos a ir de más sencillo a más complejo. Los libros de imágenes combinadas, pues son esos libros en los que una imagen se divide en varias partes y se puede ir abatiendo una parte o toda y se crean distintas mezclas. Este es de Norman Messenger, un autor del que tiene también un libro en la exposición, que es más divertido que este porque son personajes conocidos. Entonces permite poner el bigote de un personaje de Clark Gable, se le puedes poner a Marilyn, o las orejas del príncipe Carlos, a Elvis Presley o cosas así. Permite muchas mezclas. Bueno, pues estos son los libros que hemos llamado de imágenes combinadas. Los libros panorama, pues son esos libros en los que se quiere hacer una ilustración tan larga, que no cabe en un formato normal. Esto de un artista suiza, es un libro de artista, del tirada limitada, de una artista suiza que se llama Varga Lavater.
Y esta artista ha ilustrado los cuentos clásicos. Y ahora yo les propongo un acertijo. Ella es muy... Entonces hay que saber qué cuento es este. Aquí vemos un punto rojo que se acerca a un punto amarillo. Se van entrando en toda esta maraña de puntos verdes, pero aquí viene un punto negro que se va acercando el punto negro al punto rojo, ya están al lado los dos puntos, y le ha preguntado, ¿dónde vas, punto rojo? Y el punto rojo dice, pues voy a casa del punto azul. Y llega allí y resulta que se adelanta el punto negro, se zampa el punto azul, ¿eh? Bueno, pues así tiene toda la serie, con esta versión simbolista tiene toda la serie esta artista Varga Lavater, que se pueden comprar en el Museo del Louvre sus libros. Vamos a ir avanzando y vamos con los libros de figuras articuladas, antes vamos a ver las imágenes transformables con lengüetas que permiten que una imagen se disuelva en otra con un principio como el de las persianas. En la exposición tienen algunos libros del siglo XIX con esta técnica. Estos son de los más delicados que hay. Este en concreto es de Lothar Meggendorfer. Entonces las imágenes de Lothar Meggendorfer solían ser de tal manera que solía haber una continuación divertida o jocosa de la imagen inicial que vemos primero. Este sistema de las imágenes transformables por el sistema de persianos o imágenes disolventes se hizo también muy complejo ya en el siglo XIX. Lo que pasa es que esto sí que es imposible encontrarlo que no sea facsímile en buen estado, con el sistema circular. Este libro es de ese autor que les decía, que se llamaba Ernest Nister, que siempre solía tener sus imágenes protagonizadas por encantadores niños así, de mofletitos y ricitos. En la exposición tienen como 6 o 7 libros de este autor, de Ernest Nister, originales. Bueno, también tenemos libros con imágenes troqueladas, o sea, simplemente recortadas, pero el recorte hace que la superposición cree algo, algún efecto. Y aquí me he traído uno de Katsumi Komagata, que es un libro de gran belleza y de gran simpleza, es minimalista como son los japoneses. En la pantalla no se notará, pero las texturas juegan mucho en este libro, son de papeles de distintas calidades, de distintas texturas. Y en concreto, bueno, pues esto es una historia de aquí, vemos a un pollito que parece como que se ha perdido y se va adentrando en la oscuridad de la noche. En el bosque va preguntando al cuco y a otros animales que van apareciendo, les va preguntando si ha visto a sus papás. Todo esto lo sé porque viene una traducción, porque no sé japonés, una traducción en francés. Y bueno, pues van apareciendo las figuras, las texturas son distintas, son cada vez más rugosas, y al final, bueno, ya aparece ahí el lucero del alba, se va haciendo de día, y como esto es un cuento, pues el búho tampoco sabía, pues por supuesto que acaba bien. Katsumi Komagata, sus libros yo los he empezado a ver en España, precisamente en las librerías de la CIE, ¿no? Se llama, que lo tiene aquí, la IE, la Catedral de Santiago de Compostela, la franquicia que vende los productos, el merchandising, es de esta franquicia catalana, que son los que comercializan estos libros, ¿eh? Bueno, seguimos avanzando en la historia, en las técnicas de los libros desplegables, y nos encontramos los libros con encartes, es decir, libros que introducen documentos como facsímiles de los originales. Por ejemplo, hay un libro de la historia de Disneylandia y viene la reproducción de las primeras entradas de Disneylandia. O este libro que se llama Cartas de Papá Noel, que lo firma nada más y nada menos que J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos y del Hobbit. Y es que Tolkien les escribía a sus hijos cartas haciéndose pasar por Papá Noel. Y dejó en su testamento escrito que no fuesen nunca publicadas, pero una de sus hijas fue seducida por una buena cantidad de dinero y las ha publicado. Y aquí aparecen pues, un libro que llamamos de encartes porque son, tal y como son, reproducciones de las cartas que escribió Tolkien a sus hijos. Algunas están ilustradas. Tenemos alguna que tenga ilustraciones. Además, la edición la han hecho pues, reproduciendo además como que son cartas con sobres. Bueno, pues vamos a seguir avanzando las técnicas de los libros desplegables y nos vamos a encontrar los libros con imágenes articuladas.
Esos libros que al tirar de una lengüeta hace que se produzca un movimiento en los personajes de la ilustración. Y he traído este libro, no es una lengüeta exactamente, es este sistema que hace que se muevan las figuras, pero lo traigo porque el editor ha sido bastante generoso y nos ha permitido que veamos el mecanismo por el cual se produce el movimiento. Claro, esto tiene una complejidad porque no solo hay una serie de bielas y palancas y articulaciones y giros, que todo esto lógicamente solo se puede ensamblar a mano, como les decía antes. Libros con ruletas. En la exposición tienen uno buenísimo, que es ese que crea ese efecto de esa niña que parece que va escribiendo y que va borrando. Bueno, este efecto no está tan logrado, pero vemos una niña que echa a correr. En realidad, todos estos mecanismos persiguen uno de estos tres fines. O son para dar sensación de profundidad, o son para dar sensación de movimiento o de transformación de una imagen en otra. Los libros teatrillo, libros que al abrir los 90 grados se produce una imagen tridimensional. Este libro es un libro alemán, es también de los libros que buscan todos los coleccionistas de libros desplegables y tenemos la suerte de tenerlo en la colección y lo hemos compartido con todos ustedes porque el original de este libro está en la exposición. Es un libro alemán. Bueno, son 4 escenas: Caperucita Roja, Hansel y Gretel, una escena del nacimiento y una escena navideña. Además, el que tenemos ahí en la exposición está en perfecto estado, con todas sus imágenes. Los libros carrusel son esos libros que se abren 360 grados hasta que se choca una página con la otra, las dos tapas, y forman este carrusel. Este en concreto es una escena de la Cenicienta. En la exposición hemos puesto varios carruseles, hay uno que a mí me hace mucha gracia porque es el cuento de la casita de chocolate, que a todo el mundo le conoce como el cuento de Hansel y Gretel, pero como es un libro de los años 50, los personajes se llaman Pedrito y Maruja. Los libros túnel, los libros pipso que llaman los americanos, pues son esos libros que se abren como un acordeón y en los que se mira por una mirilla y se ve si atino, se ve todo tridimensional. Bueno, y por último, el pop-up propiamente dicho, aunque como he dicho antes, la verdad es que la palabra pop-up ya se utiliza para todo, para cualquier libro que tiene algo móvil. Pues aquí me he traído un libro de Matthew Reinhardt, uno de los ingenieros de papel que más en boga está en la actualidad. Él es un entusiasta de la Guerra de las Galaxias, tiene su estudio en Nueva York, y de hecho tiene todos los muñequitos de la Guerra de las Galaxias, y le pidió a John Williams, John Williams es el compositor, ¿cómo se llama? George Lucas, el dueño de todos los derechos hasta hace poco porque lo acaba de vender, que si le permitía hacer un libro. George Lucas es muy celoso de todo el tema de las Guerra de las Galaxias, él lo tiene que ver y supervisar para permitir que se haga el merchandising, porque si no tiene la calidad que le estima suficiente, no deja que se publique. Entonces, George Lucas le dijo, casi deberías de venirte a mi rancho Skywalker. Y dijo, bueno, pues hay que ir, voy. Claro, era el sueño de su vida. Y allí se fue Matthew Reinhardt y le permitió editar este libro, del cual hay una segunda parte. Bueno, este libro tiene, por todos los sitios salen personajes y naves. La famosa escena de la taberna. Aquí están. Este luego me le das un repaso, que tengo al C3PO con lumbalgia. Y bueno, en la Guerra de las Galaxias hay un momento en el que se ve a Darth Vader, se le ve la cara durante un efímero segundo, y ese instante lo han recreado en esta escena. Aquí voy a apagar la luz. Casi os lo voy a enseñar así. Ahora estamos mirando aquí, ¿eh? Bueno, pues hemos terminado la segunda parte dedicada a la técnica de los libros desplegables y la tercera parte trata sobre la temática de los libros desplegables. Y aquí decir que, bueno, que estos libros son mucho más que cuentos infantiles, que ya ven que pueden estar vinculados a todos los temas. De hecho, surgieron vinculados a temas como la astronomía o la medicina. Y a mí en cierta ocasión, en una rueda de prensa, en una exposición, yo dije, pues es que estos libros pueden tratar de cualquier cosa. Y me dijo un periodista, pero hay, por ejemplo, libros de joyería. Y qué pena que en ese momento yo no tenía este, que está dedicado a Fabergé, el joyero de los zares.
Pues claro que hay libros de joyería y libros pues, de cualquier tema, la verdad. Y de alguna forma en los últimos años se está recuperando esa función pedagógica de estos libros. En estos momentos tenemos, que lo comentaba antes con Irene, tenemos montado una exposición de libros desplegables en la Biblioteca Pública de Zamora dedicada exclusivamente al mundo de la ciencia. Bueno, hay libros, por supuesto, dedicados al cine. Las grandes películas en vivo. Este es muy bueno. Fíjense que el disparo del caza tiene una función estructural, está atirantando el brazo de King Kong. Esta escena, ¿saben de qué película es? Este es Gary Cooper y Grace Kelly, Solo ante el peligro. Este libro lo hemos tenido muchas veces expuesto y todo el mundo hace así. Y este libro finalizaba en blanco y negro y aquí ya no funciona el chip de sonido, tenía un chip de sonido y salía aquí Sam tocando As Time Goes By. Bueno, por aquí hay alguna lengüeta. Bueno, pues hay libros de todo tema. El libro pop-up del vino. ¿Pero a quién se le puede ocurrir hacer un libro sobre el vino? Pues aquí hay un libro sobre el vino. Hay el libro pop-up del golf. Hay cosas tan increíbles como el libro pop-up de las fobias. Pues aquí está el libro pop-up de las fobias. Fíjense en el torno del dentista, ¿eh? En los que tienen fobia a volar, la ofidofobia, la claustrofobia. Además es que el propio libro es claustrofóbico, pero no se puede abrir más. La fobia a hablar en público. El libro, las ilustraciones son buenísimas, es un expresionismo increíble. La aracnofobia, este es muy bueno, pero este hay que verle la acrofobia, el vértigo. Bueno, hay gente que tiene fobias muy raras. El miedo al ser enterrado vivo. Hay hasta libros de prensa rosa y de programa de tele de Sálvame y esas cosas. Este libro está dedicado a los escándalos de las celebrities. Aquí vemos a la hermana de Michael Jackson con un incidente que tuvo ahí en un concierto. O vemos a Tom Cruise en el programa de Oprah Winfrey, o cuando Russell Crowe le lanzó el móvil a un conserje de un hotel. Esta es Kate Moss. Bueno, por supuesto que un tema como estos, de libros con imágenes articuladas, palancas que giran y tal, se presta a cualquier tema. Y por supuesto, ¿cómo no? Pues también está el libro pop-up del sexo. Pero estamos en horario escolar, así que no le podemos ver. Pero bueno, me he traído este otro, que este sí que está autorizado a todos los públicos, que se llama Pícaro Fin de Siglo, de Norma Messenger, que este es un dibujante buenísimo, él con plumilla y con algunos toques de color en unos labios, crea unas ilustraciones muy bonitas. Además, el libro trata sobre la moral en la época victoriana. Y lo que va contando el texto parece que cuando las ilustraciones se ponen en movimiento no tiene mucho que ver. De lo caballerosos que son, de cómo llevan a sus suegras a cenar, o lo atentos que son con el servicio, el amor a la naturaleza, a la vida sana y los deportes. Bueno, pues para finalizar, lo que es enseñar libros, que voy a acabar con unas reflexiones, pero el último libro la última imagen. El último libro que les quiero enseñar, para que no se lleven una imagen frívola de mí, es este libro, que es una preciosidad, es de un autor italiano, los dibujos, y Robert Salgudo y Matthew Reinhardt lo que han hecho ha sido versionar tridimensionalmente este libro, que tenía las ilustraciones como 30 años. Se llama Strega Nona. Strega es una palabra italiana que es algo así como una bruja, pero una bruja buena, una especie de hechicera. Y lo que nos va a contar Tommy de Paola, y con su personaje Strega Nona, son los secretos de la felicidad.
que son la familia, esto casi mejor, mírenlo aquí porque es que se ve mejor, las comilonas, los amici, la paciencia, las celebraciones. ¿Y cuál será el último tema? El amor. Y ya para finalizar, les cuento 4 cosas más. Ya es un tema, una reflexión personal sobre qué esto de coleccionar libros y de exponerlos, qué nos ha aportado personalmente a mi mujer y a mí. Bueno, pues la verdad es que llevamos haciendo exposiciones desde el año 2002 y nos ha permitido disfrutar de nuestra exposición, de nuestra colección, mejor dicho, como no hubiésemos disfrutado si no es compartiéndola con tanta gente. El hecho de venir aquí a Santiago de Compostela y pensar qué libros vamos a traer y cuáles no, nos permite enfrentarnos a unos libros que están ahí abajo, que la verdad no les miramos, sino es para decir, pues vamos a seleccionarlos y a pensar por qué página los abrimos. Llevamos hechas, yo creo que esta es la exposición número 31, y también hemos hecho exposiciones temáticas que nos han hecho, pues eso, enfrentarnos a la colección de una manera diferente y disfrutar muchísimo de ella. Esta exposición, Páginas Vivas, la presentamos hace 4 años en el Museo de la Ciencia de Valladolid y ahora está en la Biblioteca Pública de Zamora y viajará el próximo año a Barcelona. O Navidades de papel, que es yo creo que nuestra exposición más exitosa, en la que lo que hemos hecho ha sido coger todos los libros navideños y agruparlos en torno a los iconos de la Navidad. En la Biblioteca Pública de Langreo hicimos una exposición sobre arte moderno y logramos conseguir libros en los que el arte moderno estaba de alguna forma presente, desde todos los ismos del impresionismo hasta el arte contemporáneo. En Lleida hicimos una exposición sobre la arquitectura, arquitecturas de papel y de arquitectura en el papel. Y tenemos proyectos de hacer de barcos y hacer de cine y demás. Parece una cosa difícil, pero nuestros trabajos, tan distintos como la música y la arquitectura a los que nos dedicamos mi mujer y a mí, pues también al final hemos acabado mezclándolo con los libros desplegables. Coincidió con una exposición de libros, mi mujer y alumnos suyos hicieron un concierto en el que cada interpretación de cada pieza iba asociada a una serie de imágenes de libros desplegables. Si alguien salía tocando Parque Jurásico, pues lo que teníamos era una serie de imágenes de dinosaurios. Y así conseguimos tematizar con libros desplegables 15 números musicales. También para esa ocasión hicimos una exposición monográfica sobre el mundo de la música con libros desplegables. Y organizamos un festival internacional con una exposición que era toda de libros desplegables en torno al mundo de la música. Este libro pasó de ser baratísimo en internet, el de Michael Jackson, a costar una fortuna en cuestión de un mes. Bueno, el mundo de la arquitectura, que es a lo que yo me dedico, ¿qué relación puede tener con los libros desplegables? Porque de alguna forma algo me ha influido. Parece como que en esta fachada de un bloque de viviendas que diseñé en Palencia, parece que se está separando parte de un elemento, como estos libros en los que vemos que una capa se sobrepone con otra, ¿no? Jugando con ese sistema de espejos. O esta iglesia que diseñé para Calabazanos, un pueblito que está al lado de Palencia, en el que la planta de la iglesia parece que se despliega como estos libros carrusel que hemos visto, todo alrededor de un eje. De hecho, hay un pilar que sujeta toda la techumbre de la iglesia y lo diseñé creando solapas. Pues algo tendría en el subconsciente de algún de estos, de tanto abrir y cerrar libros de estos, que se quedó así. O este centro médico que diseñé para una localidad del norte palentino, de la montaña palentina, Cervera de Pisuerga, en el que las salas de espera de los pacientes, lo que hice fue crear unos tabiques con una serie de ventanas que creaban un efecto parecido al de esos libros ventana. Entonces estaban todas separadas, pero todas de alguna forma intercomunicadas entre sí. Bueno, una de las cosas que más satisfacción nos da de coleccionar libros es visitar sitios. Por supuesto que nosotros ya habíamos estado en Santiago de Compostela, pero es una excusa buenísima para disfrutar de esta ciudad muchas veces más y de otras tantas ciudades en las que hemos estado. En León, de donde es Fernando Ferreras, hicimos una exposición en el edificio de la Casa Botines diseñado por Gaudí, y para la ocasión Fernando hizo este tridimensional del edificio. Algo parecido hizo con el Pilar de Zaragoza cuando estuvimos en Zaragoza. Aquí vemos una exposición que hicimos en Oviedo, para la que Maribí Garrido, otra ingeniero de papel argentina, hizo el Santa María del Naranco. Cruzamos el charco, bueno, el charquillo, cruzamos ahí a Ceuta, y bueno, fue una excusa estupenda para visitar el país vecino y acabar en Ceuta a recoger los libros.
circunstancias de la vida nos hicieron que no sabemos cómo un catálogo nuestro de una exposición en Barcelona llegase a manos del curator de la biblioteca de la Universidad de Connecticut. El caso es que nos invitaron a ir a dar una charla parecida a esta que les estoy dando a Chicago. Y allí, bueno, pues allí nos presentamos y dimos nuestra charla en un inglés parecido al de Ana Botella, pero bueno, no se entendieron. Lo mejor también de coleccionar libros es los amigos que vamos haciendo. Aquí estamos con Fernando Ferreras y Maribí Garrido. Aquí estamos, Xavier Irisarri es un zaragozano que ha desarrollado una teoría matemática sobre los desplegables impresionante. Margaret Davis es una viejecita que tiene un puesto en Portobelo de 2 metros cuadrados y solo vende libros victorianos tridimensionales. Este es Matthew Reinhardt, que me dedicó su libro de la Guerra de las Galaxias y en un segundo dibujó ahí a un Darth Vader. Dagmar Kubastova es la hija de Wojtek Kubasta, que muy amablemente un día nos mandó un programa de radio, de la radio checoslovaca, donde dice que estuvo hablando mucho de nosotros. Nosotros lo hemos oído, no hemos entendido nuestro nombre en ningún momento, pero dice que lo dijo mucho. Bueno, ahí estamos con Robert Sabuda, que es el bestseller de los desplegables, o Kyle Olmon, otro de los autores. Este hombre, Markov, Emil Markov, hace unos años en El País salieron una serie de desplegables en el periódico El País, los domingos se podían comprar por €1 más. Los diseñó todos este hombre, Emil Markov. Es moldavo, me parece. Vive en ¿cómo se llama el pueblo este que está? Al lado de Madrid. El de donde vive, no, desde Cervantes, donde vivió Cervantes. Alcalá de Henares. Bueno, pero les voy a decir cuál es lo mejor de hacer exposiciones de libros desplegables, o cuando se les enseñamos a los más pequeños. Es la mayor satisfacción, el estimular a los más pequeños en el mundo de los libros y en el mundo del arte. Ahora que los niños parece que nacen con una tablet bajo el brazo, ver que se emocionan con el papel es una auténtica gozada para nosotros. Y quién sabe si entre los niños que han visitado esta exposición de Santiago, pues es posible que estén los ingenieros de papel del mañana, que hagan que una afición como esta, a medio camino entre la ingeniería y el arte, pues que no se pierda nunca. Pues eso es todo. Muchísimas gracias.